No gritaban pidiendo ayuda, porque sabían que nadie vendría. En medio del océano, lejos de cualquier costa, no existía testigo, no existía tribunal, y no existía memoria oficial. Existía solo el casco crujiendo, el viento empujando velas sucias de sal, y hombres observando a otros hombres ser quebrados poco a poco. No por odio inmediato, sino por algo mucho más frío. Decisión. A los capitanes piratas de la Edad de Oro no eran solo ladrones del mar. En ciertos momentos se convirtieron en algo aún más perturbador. Autores conscientes de experimentos humanos reales. Experimentos aprobados, supervisados y repetidos. No en nombre de la ciencia académica, sino en nombre de la supervivencia, del control absoluto y del miedo como instrumento de gobierno. Lo que ocurrió en esas cubiertas no fue un accidente, fue método, y hoy, siglos después, el océano todavía guarda los restos de esas decisiones, hundidas junto con cuerpos que jamás tuvieron un nombre registrado. En el paso del siglo XVII al XVIII, el mar no era un espacio romántico, era un territorio brutal, indiferente y hostil. Un barco pirata no era solo una embarcación armada, era una sociedad aislada, completamente desconectada de las leyes del mundo terrestre. Una vez que las velas se alejaban del puerto, toda forma de autoridad externa desaparecía. El capitán se convertía en juez, ejecutor, médico, líder espiritual y, en muchos casos, científico improvisado. A bordo, no había universidades, tratados médicos ni códigos éticos. Había necesidad extrema. Las heridas se infectaban en días. El escorbuto deformaba los cuerpos lentamente. El hambre enloquecía a hombres adultos. Los motines estallaban sin aviso. Cada error costaba vidas, y cuando la ignorancia se encontraba con la desesperación, la experimentación surgía como respuesta natural. Los cirujanos de a bordo eran figuras temidas. Muchos eran antiguos barberos, otros desertores de la marina, hombres que aprendieron observando amputaciones hechas con prisa durante batallas. No tenían anestesia eficaz. El alcohol era lo máximo que se podía ofrecer. Aún así, los capitanes exigían resultados. Querían saber qué técnica funcionaba mejor, qué corte salvaba a más hombres, qué decisión mantenía el barco operativo por más tiempo. Así comenzaron a probar. Un hombre recibía un tratamiento, otro, uno diferente. Ambos estaban heridos, ambos eran observados. El que sobrevivía se convertía en referencia, el que moría era olvidado. No había espacio para la compasión cuando decenas dependían del funcionamiento de unos pocos. Pero los experimentos no se limitaron al cuerpo herido. El mayor enemigo de un capitán no era la marina real, ni las tormentas, era el motín. Un solo susurro equivocado podía transformar aliados en verdugos. Por eso, muchos capitanes decidieron estudiar algo esencial: el límite psicológico humano. ¿Hasta dónde puede resistir un hombre antes de someterse por completo? Algunos métodos se volvieron infames entre las tripulaciones. Tripulantes acusados de insubordinación eran atados al mástil principal bajo el sol tropical. No eran ejecutados rápidamente, eran mantenidos con vida. Cortes superficiales se realizaban de forma calculada. Agua salada se arrojaba sobre la piel abierta. El sol quemaba durante horas. El viento resecaba las heridas. El capitán observaba, no solo al prisionero, sino al resto de la tripulación. Observaba cuando las miradas se desviaban, cuando el silencio se volvía pesado, cuando el miedo se consolidaba. El experimento no buscaba datos escritos, buscaba un efecto colectivo, la transformación del dolor de uno en disciplina para todos. El hambre, otro enemigo constante, también se convirtió en objeto de pruebas. En travesías largas, cuando los suministros disminuían, algunos capitanes decidieron no repartir de forma equitativa, repartieron de forma estratégica. Un grupo recibía una ración casi simbólica, otro recibía un poco más. Ambos trabajaban bajo el mismo sol, tiraban de las mismas cuerdas, limpiaban la misma cubierta. Día tras día, el capitán observaba quién resistía, quién enloquecía, quién se volvía agresivo, quién seguía siendo funcional incluso con el cuerpo debilitado. No era un experimento registrado en papel, era una selección silenciosa. Aquellos que demostraban mayor resistencia eran conservados. Los otros
desaparecían, arrojados al mar, abandonados en islas, o simplemente dejados consumirse hasta dejar de ser un problema. La lógica era cruel, pero clara. En un entorno donde los recursos eran finitos, la vida también se convertía en un recurso a gestionar. Los prisioneros capturados de barcos mercantes o de embarcaciones enemigas, a menudo tenían un destino aún peor. Para muchos capitanes, no eran personas, eran variables desechables. Algunos relatos hablan de pruebas de resistencia al agua. Los prisioneros eran atados y sumergidos hasta perder la conciencia. Eran sacados, reanimados de manera rudimentaria y luego sumergidos de nuevo. El objetivo no era salvarlos, era descubrir cuánto tiempo un cuerpo humano podía ser empujado cerca de la muerte repetidas veces antes de fallar por completo. Estas prácticas servían tanto para el interrogatorio como para el entretenimiento sádico de los oficiales. El sufrimiento ajeno se convertía en espectáculo y estudio al mismo tiempo. El paso por rutas tropicales puso a los piratas en contacto con plantas, venenos y sustancias desconocidas en Europa. Sin conocimiento científico formal, la curiosidad mezclada con la utilidad militar llevó a pruebas directas en humanos. Hojas alucinógenas, extractos venenosos y hongos de efectos imprevisibles eran administrados a prisioneros en dosis variadas. Los resultados eran observados con atención en convulsiones delirios, parálisis muerte, rápida muerte lenta. El conocimiento obtenido se utilizaba luego para crear armas improvisadas, castigos silenciosos o métodos de tortura que no dejaban marcas evidentes. El cuerpo humano se convertía en campo de pruebas de lo desconocido. Entre todas las prácticas, quizá la más perturbadora fue la que no involucraba cuchillas ni cuerdas: el abandono controlado. Tradicionalmente, abandonar a alguien en una isla desierta era una sentencia final, pero algunos capitanes transformaron esto en un experimento deliberado. Diferentes individuos eran dejados en islas separadas o en puntos distintos de la misma isla, cada uno con recursos diferentes. Uno recibía un cuchillo, en otro solo agua, otro nadan. El barco partía, sin promesa de regreso. Cuando regresaba, semanas después, el capitán observaba quién aún respiraba, quién había enloquecido, quién se había convertido en algo irreconocible. La isla funcionaba como un laboratorio natural de la desesperación humana, sin interferencia, sin misericordia. Estos hombres no se veían a sí mismos como monstruos, al menos no de la forma en que los imaginamos hoy. Se veían como pragmáticos. Para ellos, la vida humana era abundante, el fracaso era fatal, la piedad era un lujo que el océano no permitía. En un mundo sin leyes externas, la crueldad se institucionalizaba, se convertía en parte del sistema de mando, parte de la lógica de supervivencia, parte de la cultura del miedo que mantenía a decenas de hombres obedientes bajo un solo líder. Algunos sobrevivieron a estos experimentos, pero la supervivencia rara vez significaba salvación. Relatos fragmentados hablan de hombres que nunca volvieron a dormir sin gritar, que se arrojaron al mar sin aviso, que atacaban compañeros imaginarios en medio de la noche. El cuerpo resistió, la mente no. El trauma se propagaba por el barco como una enfermedad silenciosa. Cada grito escuchado, cada experimento presenciado, dejaba marcas en todos los presentes, incluso en quienes fingían indiferencia. Hoy, la imagen del pirata ha sido suavizada por el tiempo. Las banderas negras se convirtieron en símbolos de aventura. Las historias fueron romantizadas, pero bajo la cubierta, lejos del mito, existió un mundo donde el ser humano fue puesto a prueba hasta quebrarse, donde las decisiones no se tomaban en salas iluminadas, sino bajo lámparas de aceite, con el olor de la sangre y la sal en el aire. Estos experimentos nunca fueron registrados oficialmente, nunca fueron juzgados, nunca fueron condenados. El océano se tragó las pruebas, el viento borró los gritos, y quizás sea precisamente por eso que estas historias todavía nos inquietan, porque nos recuerdan algo simple y terrible. Cuando no hay leyes ni testigos, la línea entre la supervivencia y la monstruosidad desaparece, y en el mar, esa línea nunca existió realmente. En la próxima inmersión en esta oscuridad histórica,
Revelaremos los castigos piratas considerados peores que la muerte, castigos tan extremos que algunos hombres preferían lanzarse al océano antes que seguir respirando. El mar aún guarda secretos, y no todos deberían ser olvidados.